a la reunión. Es enorme el gusto de dar comienzo a este encuentro de reflexión ciudadana para conversar sobre gestión de intereses o lobbying, tema que es bastante desconocido acá en Argentina. Pero su significación e importancia nos hacen pensar que no debemos de hablar, discutir y hacer realidad una ley de lobbying o de gestión acá en Argentina. Nos honran con su presencia un distinguido panel. Están aquí también y acreditan el encuentro autoridades, líderes y personalidades de distintas expresiones de la política, la justicia, la administración pública, ONGs, el empresariado y el mundo académico. Esta es una iniciativa conjunta de organizaciones ocupadas en promover en la sociedad un cambio beneficioso en los estándares de las conductas, el pensamiento y la acción del hombre común, pero en particular de los dirigentes, trabajando juntos en la construcción de un mundo mejor. Agradecemos por ello la presencia de los organizadores de este encuentro, el ingeniero Santiago Tito, presidente de la Fundación Criteria, un espacio para la promoción de la seguridad y el desarrollo humano. María Elena Casasnovas nos acompaña también, pertenece al Consejo Directivo y está en representación de Juan Baquer, presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Está también Santiago Murtag, presidente de la Fundación Empresaria para la Calidad y la Excelencia. Y también Antonio Marín, que está esperándolo al senador en nombre de las autoridades de esta casa que recibe el encuentro. El pasado mes de abril, el Ejecutivo envió un proyecto de ley de gestión de intereses al Congreso Nacional, donde se encuentra actualmente con trámite parlamentario. Esta ley, junto a la de acceso de información pública ya promulgada y la ley de financiamiento de los partidos políticos, todavía en mora, constituyen un trípode absolutamente necesario para otorgar transparencia y legitimidad al modo de articulación de lo público y lo privado. Enorme desafío para la empresa en mercados fuertemente competitivos y que deben estar alineados a la creación de bienestar para la sociedad. Por eso, hoy hemos de hablar de regulación pública y el impacto que tiene esta sobre los intereses empresarios. Vamos a hablar de la necesidad de una ley de lobbying institucional y profesional. Dando inicio, tenemos el muy grato honor de presentar al disertante, profesor Mark Fegen, reconocido internacionalmente por su expertise en la materia que nos ocupa y a quien invitamos gentilmente a subir al estrado y recibimos con un aplauso. Mark es catedrático de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard, donde enseña Administración de Operaciones y Lobbying, Teoría, Práctica y Simulaciones. Allí es también profesor de Políticas Públicas y es ex becario senior del Centro de Negocios y Gobiernos Mossavar Rahmani. Ha sido profesor de Derecho en la Universidad de Boston, donde enseñó en la cátedra Lobby y la Ley, Confianza y Honestidad en el Mundo Real. Tiene una maestría en Planificación Urbana y Regional por la Universidad de Harvard y una licenciatura en la Universidad de Bucknell. Socio fundador de Northbridge, una empresa de consultoría de gestión general que tiene una competencia distintiva en el sector del transporte y también las telecomunicaciones
y los servicios públicos. Autor de numerosos libros y publicaciones especializadas en lobbying, negocios, ética y administración. Como investigador, buceó en el papel de las regulaciones de los mercados competitivos y sobre el impacto de la desregulación de la industria ferroviaria. Consultor internacional, ha investigado en colaboración con el viceministro de Ciencia y Tecnología de la República Popular China el papel del gobierno en la financiación de las empresas pequeñas y medianas para fomentar su crecimiento en China y la necesidad de innovación institucional atentos a los planteos de la globalización. En fin, por su vasta edad, es muy difícil resumir aquí en el currículum del profesor Feken. Solo agregaremos que afortunadamente para nosotros es casi un pasajero frecuente a Buenos Aires, casado con Janet, quien tiene una linda familia de parientes acá en Argentina, llegan casi todos los años de visita. Antes de dar la palabra, quiero destacar la presencia del presidente profesional del Senado, senador Pinedo, a quien agradecemos particularmente su presencia y su participación en este encuentro, que insistimos es para conversar sobre la necesidad de ley de lobbying. Profesor Feken, have the floor, please. Thank you. Thank you so much for the kind invitation. Thank you also to all of our hosts who have sponsored this session. I'm especially grateful to the panelists who have come and will be joining me for a discussion, and I appreciate your time. And I do apologize, it's English, not Spanish, maybe next time in Spanish. In the United States, the word lobbying has a negative connotation. People often associate it with undue influence or buying legislation. In other parts of the world, it's synonymous with corruption. I suspect some of you in this room view it that way. What I am going to try and do with my presentation this afternoon is share with you how we regulate lobbying to get the good of lobbying without the bad. You'll see I have lobbying in red. It's because that word is like a bull. Sees red means corruption. In the next 45 minutes, I'm going to try and convince you that there's actually a lot of good in lobbying, and we should be open-minded about it. Through regulation and more effective structuring, I think you can get the good without the bad. So let me start here with a definition. One should never talk about a word without defining it. So I'm going to start with the definition of lobbying. You can ask 20 different people in Argentina, in the United States, in Europe, to define lobbying, and you'll get different definitions. But what you'll also find is 4 key elements that define lobbying. The first is it is active. It is proactively seeking out a government policymaker, a decision maker, a legislator to share your perspective. It tends to be organized, strategic, direct, and usually research-based. There's facts to this. The second component is influence. This is about trying to get your viewpoint heard, understood by the policymaker so they take you into account. It is about persuasion. It's showing that this particular policy on healthcare or transport is right for the country. The third is lobbying is about talking to government policymakers. They may be at the legislative level, it may be in the executive branch. In the United States, a lot of advocacy or lobbying takes place with regulators. Those are the people who we're trying to influence. And finally, lobbying is about impact. It is about making change.
Do note the end of this. It isn't just about getting a piece of legislation enacted. It may be protecting the status quo. In fact, a lot of lobbying is about leave things alone. It's working okay. Don't rock the boat. Where does the word lobbying come from? If we have a definition, we should know the origin of the word. Anyone have a guess? The language may make this difficult. I'll give it to you. Oops. It comes from President Grant and this hotel. This is the Willard Hotel. If you've been to Washington, D.C., it's still there. It's a very popular place. The legend says that President Grant was not allowed to drink and smoke in his own house. So after a hard day at the office, he went to the Willard Hotel. And he said that as he walked through the lobby, people would come upon him and say, "President, can you do this for me? President, can you do that for me?" And he started referring to them as lobbyists. They were in the lobby. Now, this is a very US-centric view. The British argue that the word was invented in 1640, 200 years before the United States was much of a United States, and it has to do with the lobbies of Parliament. I don't care which side you go for. It doesn't matter. What is important is that lobbyists are about trying to get your voice heard on policy issues. There are 4 elements in this presentation that I'd like to try and drive home with you. The first is around lobbying being a critical aspect of democracy. If you take the view that lobbying equals corruption, then how does democracy fit in? The answer is democracy is about you, the individual, having the opportunity to have your voice heard with the government. And that's what lobbying is all about. It provides businesses, NGOs, like some of you who have hosted this session, to have the opportunity to say your views and present your case as policy is being made. In the United States, the right to petition your government is established in the First Amendment. In our Constitution, we have a Bill of Rights. It is the most core element of what makes the United States the United States. And the most important is the First Amendment, your right to free speech and your right to petition the government. Lobbying is nothing more than you expressing that right. The United States is not the only country that allows the right to petition. In fact, here in Argentina, your Constitution provides for that right as well. And so lobbying is really just exercising that first right. Having you and other stakeholders have that power enables senators and other policymakers to make sure they are aware of the range of issues that people have. The second reason that I think lobbying is particularly important is it is a very important source of information for legislators and policymakers. Think about this. If you're a senator, there's a limited amount of time you have in the day, yet the range of policy issues you face is enormous. From healthcare to transport to education to international affairs to finance. How can you be an expert on all those issues you're going to be expected to know about to make good laws? At least in the United States, I know for a fact you can't. You simply can't know all these
pieces of information. Lobbyists are a very important source of information to enable legislators to really understand legislation. Now, some of the information flow has some problems with it. And it's that negative connotation I mentioned before. Why is it, even in the United States, people view lobbying as negative? There is a long history of lobbying being, you scratch my back, I'll scratch your back. Quid pro quo. You do something for me, I do something for you. And I'll give you an example of that. And this is a Colt revolver. 1800s, mid-1800s, Colt invents this pistol. He gets a patent for it, very successful. What do you do when your patent runs out? You go to try and get legislation to extend it. He goes and he tries to get some legislation, and here's how he does it. I'll read the quote. He is before Congress explaining why he spent so much money trying to get this legislation. And here's what he says. The money has been used in paying the costs and charges, in getting up costly and extravagant entertainments to which ladies and members of Congress were invited with a view towards furthering the success of this measure. This is lobbying, mid-1800s, United States. This is how it took place. In addition to that, he made custom, special revolvers which he gave to the children of legislators. This is how the reputation of lobbying came to be negative. I'll share with you a cartoon that I think drives this home. So this is a father giving employment advice to the son, and he says, sure, you can grow up to be president, but if you want real power, be a lobbyist. That's the connotation people have. There is, however, a different view, and it's the view I subscribe to. And the quote that I think drives this home most eloquently was a quote from our President Kennedy. Here's what he said. Lobbyists, in many cases, are expert tacticians and capable of explaining complex and difficult subjects in a clear and understandable fashion. Now, that's a very different view of lobbying than the Samuel Colt view. It ties to this idea that I mentioned a minute ago, where information getting to policymakers in an effective way is really quite powerful. Kennedy goes on and adds the following. He says the lobbyists who speak for the various economic, commercial, and other functional interests of the country serve a very useful purpose and have assumed an important role in the legislative process. Take note of who he is addressing. Economic interests, commercial interests, but also other functional interests. Those are the NGOs, the nonprofits, the charitable organizations, universities as an example, who also have a perspective. It is the gathering of these various viewpoints that enables the legislator to truly understand the issue and make the right policy decisions. Clearly, anyone who is a lobbyist has a perspective.
They have their own view. They create spin. They take the data and they shape it to have the message they want. The role of the legislator was wonderfully described to me by a US senator. He said, I know every lobbyist has their own viewpoint. I understand that. My value add as a legislator is taking all those viewpoints, distilling them, and thinking about what is best for my constituents and the country. That's the value I create. And without hearing those different voices, he or she doesn't know how to see the whole picture. And I think that's a very powerful way of thinking about lobbying. To give you a sense of just how much information is flowing, in the United States, the annual lobbying spending is $3.5 billion. $3.5 billion. That's about $7 million a day is being spent on lobbying. So on one hand, some of you who are more of the lobbying equals corruption are saying that money is buying legislation. I think about it differently. I think about that $3.5 billion as information flowing to legislators that otherwise they wouldn't have. There is a footnote to this number as well, which is there was an academic study done several years back looking at, does the best resourced side always win? So you would think, if I've got the most money, I've got the best contacts, I got the best information, I got the best presentation, I ought to win, right? Doesn't happen. Barely 50% of the time does the best resourced win. So you may ask, how can that be? That makes no sense. Why would you do it? The answer is that on most important policy issues, there is money on all sides of the issue. We have been debating in the United States healthcare for 100 years. You may be aware that in 2010 we passed the Affordable Care Act under the Obama administration. During that period, there was tremendous amounts of money spent lobbying on legislation. But you know what? The hospitals have a different viewpoint than the doctors, who have a different viewpoint than the insurance companies, who have a different viewpoint from the pharmaceutical companies. It's the competition for ideas that is being used with this $3.5 billion. But it is a lot of money. I can't say that it isn't. Lobbying has always existed. It existed in the United States from the day one. It existed in Europe way before that. It always has existed, and it always will exist. People want to influence legislation. The question is, how will it be done? Will it be done as it is today here, where you don't know who's doing what with whom? Or will it be done with some transparency? And I think that's the kind of fundamental question that this group has to think about. You have choice one. You live with the status quo. Lobbying continues. There is no transparency. And the public, like many of you, assume it's corruption. The alternative choice is you regulate lobbying. You bring it into the sunlight so you can see what's going on. You begin to trust that the public does gain from the information sharing that President Kennedy described, and
you understand it will not be perfect. No regulation is perfect. And as I'll share with you, in the United States, that certainly is the case. I think we've made great strides, but it is far from perfect. So what is the proper regulation? How should you think about how do you regulate? It has taken the United States 200 years to get lobbying regulation. So that's kind of surprising, isn't it? We think about the United States as being this very democratic society. We think about it being one where we regulate things pretty reliably. Why did it take so long? There were calls for regulation back in Samuel Colt's time in the mid-1800s, because periodically we had scandals where we did find lobbying equaled corruption. But we never managed to get legislation passed until 1995. There is a core reason why it took so long, and that is the First Amendment. Do you remember earlier in the presentation, I mentioned that our bedrock in the Constitution is the right to free speech. Any regulation of a lobbyist is viewed as being a restriction on free speech. So even though in the 1940s there was a law enacted trying to regulate lobbying, it was challenged in the Supreme Court that overturned it, saying it was an abridgment, a violation of that First Amendment. What we discovered as we went through the past 30, 40, 50 years was that the need for transparency was so important, we were willing to try and create a balance between the right of the First Amendment and the need, the desire for transparency, to know who was lobbying the government. The result was, it's called House Bill 2211, and it is legislation that regulates lobbying. I put in the middle the quote from President Clinton, who signed it, and I think it gives you a flavor for how the country was thinking at the time it was passed. I am very proud to be able to sign this legislation to bring lobbying into Washington into the sunlight of public scrutiny. The argument here is that if I am transparent, at least the public knows who is going to a senator, who's going to the president, who's going to the regulator of the Federal Communications Commission, and what they are arguing in favor of. Knowing that, I'm not in the meeting, I didn't hear exactly what was said, but at least I know who's out there trying to influence policy. As I mentioned, this legislation is a balance. It's a balancing act between the First Amendment right to petition and the knowledge of who is influencing your government. The reason I want to put the scale up for you is because when I describe the legislation that we put in place, you'll see it is not perfect. I can think of a lot of things that would improve it, but it's the push and pull of the First Amendment that limits how far I can really go. In terms of the legislation itself, there are a couple of important definitions that you need to know. The first is it defines lobbying very legally. You'll recall in my opening slide, I defined lobbying for you as something that's active, direct, with government officials trying to make change.
And that's what my definition was. That is not a legal definition. The lawyers in the room would say, I can't do anything with that. What are you talking about? Here's the legal definition. So a lobby, I'll start with the lobbyist, an employee who makes more than one lobbying contact, that's have one exchange with a legislator, and spends at least 20% of his or her total time lobbying on behalf of the organization. Now, this is a kind of an unusual definition. There are very few definitions, even in law, that get quantitative. The reason is that in order to protect that First Amendment right to petition your government, we needed to make what the lawyers call a de minimis exemption. So if you do it just once, and it's not your business, I don't want to interfere with that. I don't want to give you the obligations associated with that. So that's why you see the 20% and more than one contact. In terms of what lobbying is, it's any action taken in support of a lobbying contact. A lobbying contact, fancy word for a meeting. So it's any action taken in support of a meeting, lobbying meeting. It includes the planning, preparation, and research associated with that. Again, this is not an intuitive definition. This definition is derived specifically to survive a legal challenge of the First Amendment. I wanted to introduce you to these two rather technical terms because they indicate how carefully you have to craft legislation so that it will be both effective but also be acceptable either in the judiciary or in the legislative process itself. Let me now get to the specifics. So under this law, our lobbying law, you have to, if you are a lobbyist, register. You have to literally declare, I am a lobbyist. There's a form you fill out. You give your name, your address, who you work for. And this is submitted to the Senate and to the House, and they maintain the records. That's not so bad, right? If I'm a lobbyist, I don't mind doing that. But here's the much more important aspect. You must disclose your lobbying activities. Disclosure in this context is you have to say who you lobby for, so your clients, how much money you spend, the laws or bills that you're lobbying on, and who you make contact with. That's a lot of information. If Harvard said to me, Mark, you have to declare every client you work for as an outside of the academic world. You need to tell us who they are and how much money they spend with you. I'm not sure how I'd feel about that. I mean, how would you feel in your job if I required you to do the same? Harvard does actually require me to do that. It's part of my conflict of interest due diligence. But here's what they don't do. They don't make it public. It is a protected piece of information. Under this law, that disclosed information is publicly available. The information is submitted to the House and the Senate. They are not very good with database management. But a nonprofit called the Center for Responsive Politics takes that data and puts it into a searchable database. It's amazing. You can find out every lobbyist, who they lobby for, how much money they make. So I'll give you an example. First, let me, though, show you the magnitudes. So this shows you when the lobbying law was introduced in 1998, was its first effective year. You can see the growth in lobbying. It's interesting. It's
leveled off. It hasn't continued to grow. We'll come back to that, remember it. You can see the number of lobbyists, 11,000 lobbyists in the United States. Now, the United States is big, and the economy is big, a lot of interest. That's a lot of people. I decided it might be fun to look at Facebook and their lobbying. So just picked a random company, and I can, with a click of a button, find out that in 2009 was the first year they lobbied. Prior to that, they never lobbied. They weren't much of a company prior to that. And you can see the growth in lobbying ever since they've taken root and become a real powerful organization. So they now spend about $8 to $10 million a year lobbying. So that's interesting, but wouldn't it be more interesting to know what they're lobbying on? So let's take a look. With another click of a button, I can find out every bill they are lobbying on in the Senate. So these happen to be Senate bills. So there's one called the Patent Act, and it deals with intellectual property. As you can imagine, Facebook is very interested in who owns that data that you share so willingly on Facebook. Who controls it, under what circumstances? So they're very active on that. There's an Electronic Communications Privacy Act amendment. There's some data security bills. These are all legislation proposals that are working their way through Congress. I know what Facebook cares about. I know what they're focused on. It's kind of amazing. I can then say, well, who at Facebook is doing this? Who are the lobbyists? Well, I can find that in Facebook, 8.6 million, this was 2016, 8.6 million was done in-house. This means they have employees at Facebook who are lobbyists, registered, and they work for Facebook. But in addition to that, they went outside and hired some for-profit companies, lobbying firms, to help. They hired Steptoe Johnson, big law firm who does advocacy. They had Stewart Strategies, subject matter. These are more boutique, specialized lobbyists on particular issues where they need expertise. And you'll see, this is how many dollars they spend with them. You want more information? I'll give you more information. I can tell you who the lobbyists are. So Facebook has 6 registered lobbyists. Now, very quickly, you'll think about, they spend $8.6 million, and there's only 6 of them. These are really expensive people. That's not the case. Remember my definition of lobbying? I told you that it's not just the person having the meeting, it's all the work that's done to develop the content for that lobbying meeting is true. You'll notice a little yellow circle next to a number of names. That indicates they are a revolving door person. They've gone from government into the private sector, maybe gone back to government, maybe gone back to the private sector. So you'll see one of the issues that the US hasn't solved yet very effectively is the revolving door, because many of these people are going back and forth. I can show you who Facebook's are, I can show you who their for-hire lobbying firms are, and I can even show you an individual. So here's John, I don't know how to pronounce his last name, I won't try. For every lobbyist, you can find a summary of them, which shows you who their clients are. You can see the contributions they've given to politicians, their official positions, what issues they deal with, what bills they deal with. And here is this particular individual, gave $2,800, didn't give any money to Democrats, gave it all to Republicans. But that is nothing associated with lobbying. I can show you plenty of lobbyists who give plenty of money to Democrats as well.
So this level of information is really quite astonishing. And what it allows you to do is to really see who is trying to influence your government and your government's decisions. It also is used effectively by the media. So the media routinely hears an issue about, hey, I hear there are lobbyists who are working for for-profit prisons. This was just a random example I picked up. The media goes to Open Secrets, does the analysis, and it's a real enabler for them to do investigative reporting. So it's used quite commonly in that regard as well. This is another example. That's pharma, that is the big drug companies, show big spike in lobbying spending in the first quarter of Trump's administration. You'll see some of the key pharmaceutical companies sitting with Trump. So the media uses this data set to be able to help the rest of us understand who's trying to influence. Because if I see this and I'm an insurance company, I know I need to get a meeting too. Because pharmaceutical companies want the healthcare to buy any drug, no matter how expensive it is. The insurance companies see it very differently. That's when I talk about democracy and competition for ideas, that's how it comes about. Now, the Lobbying Act is not perfect. It was a balance, it was a compromise. This is an article from the Times a couple of years back, and it describes the shadow lobbyist. And I've got a highlight of it. In this op-ed, in fact, lobbying techniques have evolved so as to elude the regulation that implements the act. Who remembers the definition of a lobbyist and what percentage you have to have of activity in order to be a lobbyist? 20%. Guess what? There are a lot of 19.9999% lobbyists out there. So over time, people have found a way around it. And there's a real concern that a third, half of what really is lobbying is shadow lobbying. I do have a response to that. It isn't a great response, but it is a response. I would rather have half the information than none of the information. There was one other problem with this act, and it didn't deal with the revolving door. It didn't deal with taking politicians to sporting events, fancy dinners, gifts, airplane travel. And so we had a very large scandal. Jack Abramoff was a lawyer, a lobbyist, worked primarily with Republicans, flew them to Scotland to play golf, took them to very expensive restaurants. He ended up being convicted, spent a good amount of time in jail, and very soon after this scandal broke, we created a new piece of legislation. The HLOG stands for Honest Leadership and Open Government Act, and we banned all these things. So you can't give gifts, you can't give dinners, you can't do sporting events. Now you may say, how are you going to know? Today, with everyone's cell phone, it is very hard for a politician in the United States to go to a football match and not be seen. So I think there is some teeth in this. I can tell you, as Santiago mentioned to a subgroup of us earlier, members of Congress or the administration will tell you they don't want you to buy them a cup of coffee. They simply don't want the appearance of taking anything. And so that is good. We've attacked the revolving door. I showed you all those orange circles by all those lobbyists with what's called a cooling off period. So if you leave the government and you are responsible, let's say you were at the FCC, the Federal Communications Commission, you cannot go work as a lobbyist on
telecommunications issues for 1 to 2 years, depending on how senior you were in the government. So that's how we've tried to address this issue. Is it perfect? No. Is it a step in the right direction? I think it is. So that's how we've tried to kind of grapple with this issue. Much of what we've done has been regulating the lobbyists. In fact, in Argentina, the proposal is on the other side of the issue. It's on the legislator. It is, you are the legislature, you need to disclose who you're meeting with. I think if I could wave a magic wand and have legislation in the US, I would ask for that. Because I think if you have the legislator reporting what they're doing and the lobbyist reporting what they're doing, we can make sure there's alignment. No one's not telling the truth. If you don't, if you find this, then you need to go investigate. So that's one important change I would like to see the US do. The other deals with the industry itself and how it regulates itself. The American Bar Association, I think, is a terrific model. It is an industry that regulates itself. It licenses its members. If there is a complaint against a member, it has the ability to receive the complaint, to investigate, to adjudicate, and ultimately to apply sanctions. I think the lobbyist industry would do itself a favor if it did something like that as well. Today, anyone can be a lobbyist. There's no test, there's no education. You just register and you're done. I'm not concerned about a lack of education or that you have to know particular rules or regulations. I'm much more concerned about the ethics, because regulation and its enforcement is helpful, but it's a lot better if you have an ethically driven industry that does its own self-policing. That's the most effective way. The industry in the US is far from that. Much as many industries have a trade association, the lobbyists had a trade association. It was called the American League of Lobbyists. 3 years ago, they changed their name. What word do you think they dropped from their name? Lobbyists. So they became the American Government Relations Professionals. Ironically, they ended up folding. They went bankrupt. They had some internal issues that went on, some business deals they had that went south, and they kind of walked away from the industry. So the industry is not having a group today. I think that's a big mistake. I think if the industry had a group, it would really improve its image. They did have a code of ethics, honesty and integrity, compliance with laws, avoiding conflicts of interest, doing due diligence. These are all very good. Duty to the government institutions. I had a problem with this one, public education. One of the code of ethics is you should help push forward this industry and tell everyone how great it is. That's not an ethical issue, that's a marketing issue. So let me come back to how I started us off on this journey. Yes, for many people in the US and certainly in other countries, lobbying is equated to corruption, or at least has a negative connotation. What I hope I've helped you see is that if we get rid of the word lobbying and maybe use the word advocacy, that what we want out of advocacy is, number one, for everyone's voice to have an opportunity to be heard. Number two, to provide information to decision makers, be they legislators, regulators, who otherwise
may not have the time, the energy, and the resources to truly understand the issue. If you're going to have effective advocacy, you have to have some form of regulation that generates transparency. It is the transparency, like I showed you with Facebook, that makes sure that everyone understands what's going on. If you think about regulation, I hope as Argentina continues to grapple with this, you'll start with kind of 4 foundational points. The first is registration. If you're lobbying, you should register. Number 2 is disclosure. And maybe you can't get to the level at this stage in this first step that we're at, but to get to that point. The third is to prohibit and to enforce the prohibition on gifts and other forms of you scratch my back, I scratch your back, buying legislation. And the fourth fundamental is grappling with the revolving door. I'm not sure that a cooling off period is the only answer or even the best answer, but it is at least a start. And then finally, if you look at the US as an example, and we're very similar to Canada, Japan, the EU is following this same model. Think about your side of the equation as well, what you're proposing. I like that a lot. I like having the legislators needing to disclose who they're meeting with. But if you can get both sides, then you have really powerful information. So with that, you're at a decision point. I showed you choices before. I hope that you won't sit with the status quo. I hope that you'll move to some form of regulation so that you'll get the benefits of lobbying without the negativity. So thank you. Center. Podemos decirlo, estamos verdaderamente encantados con la claridad de la disertación tan didáctica. Para esta segunda parte del encuentro, queremos invitar a nuestros panelistas a seguir conversando de... Profesor Feighan tomó mis papeles. Solo un segundo, por favor. Nuevamente, gracias al profesor Feighan por su excelente disertación. Con mucha claridad, e insisto, con gran sentido didáctico, nos ha brindado su aquilatada experiencia y ha preparado el clima apropiado para el diálogo en esta segunda parte del encuentro. Para conversar junto a Mark Feighan sobre gestión de intereses o lobbying, ahora tenemos el agrado de invitar al estrado a un distinguido panel, para que nos aporten sus miradas y perspectivas desde la política y también desde el mundo empresario. Nos acompañan nuestro presidente provisional del Senado, don Federico Pinedo, abogado por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Público, Telecomunicaciones y Defensa de la Competencia. Concejal de la Ciudad de Buenos Aires, diputado nacional por la misma jurisdicción durante 3 periodos, de 2003 al 7, al 11, al 15. Hoy, senador de la Nación. Su aquilatada trayectoria pública al servicio de la ciudad y la nación nos eximen de cualquier otra presentación. Senador, por favor.
Alejandro Díaz es CEO de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina desde el año 2007. Es contador público por la Universidad de Buenos Aires, de larga y acreditada trayectoria en la vida empresaria, tanto aquí en Argentina como en el exterior. Alejandro, por favor. Juan Cantarella, gerente general de la Asociación de Fábricas de Autocomponentes, AFAC, licenciado en Economía por la Universidad Argentina de la Empresa. También tiene un MBA por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas. Por favor, Juan. Como siempre sucede, el hombre propone y Dios dispone. Por razones de absoluta fuerza mayor, no han podido cumplir con su compromiso de estar aquí. Luis Gali, CEO y presidente del Grupo Newsan, sufrió un pequeño accidente doméstico, se cayó de un caballo y hoy lo tuvieron que intervenir quirúrgicamente, así que está absolutamente disculpado. Y el senador Omar Perotti, quien por un tema de meteorología, a último segundo no pudo articular su venida desde Rafaela, su ciudad natal, a llegar a Buenos Aires. A los dos también agradecemos. Pero para moderar este panel, que insistimos es de una charla abierta entre argentinos, queremos invitar a dos distinguidísimos profesores de la casa, de esta universidad. No voy a dar más que sus posiciones y un pequeño, porque sus currículums académicos son tan extensos y vastos que no podríamos decirlos en un segundo para dar inicio. Sybil Rhodes, por favor. Sybil es directora del Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de esta casa y tiene un PhD en Political Science de Stanford University. Y Sergio Pernice, que es PhD también en Física por la Universidad de Pittsburgh, y él está a cargo del MBA de la universidad. Sybil, Sergio, buena tarea. Bueno, empezamos. Necesito... Te voy a dar uno de estos. Hola. Muchas gracias. Entre Sergio y yo hablamos antes esta tarde pensando en cómo empezar el debate y decidimos empezar con algunas preguntas que nos habían pedido que armemos, algunas preguntas que ya habíamos pensado y quizás algunas otras que se nos han ocurrido. Y también decidimos, medio como una forma de organizarlo, primero hacer unas preguntas para el sector político, digamos, y segundo para los empresarios, después algunas para Mark, para el profesor Fegan, y algunos para todos. Y creo que vamos a tratar de seguir esa organización de una forma suelta, y después si se pone más fluida y hacemos unos desvíos de eso, no habrá problema. Pero a mí, por lo menos como profesora, me gusta empezar de una forma así más estructurada. Así que, por favor, senador Pinero, si le puedo hacer la primera pregunta. Esa que me parece, según lo que nos ha explicado el profesor Fegan, una política de gestión de intereses es algo que no tiene por qué no ser atractivo para todo el espectro político, ¿no? Para todos los partidos, las ideologías, o casi todos por lo menos. Pero aún si es así, me parece a mí, mi impresión es que
el proyecto de ley actual y el tema en general no ha atraído mucha atención, mucho interés entre los dirigentes políticos. Así que le pregunto si está de acuerdo con esta evaluación mía o no, y si es así, ¿por qué? Porque si entiendo bien, en algunas de las sesiones legislativas ha habido una tasa de, ¿cómo se dice?, de presencia muy baja. ¿Qué hay que hacer para que haya liderazgo político sobre este tema? Bueno, buenas tardes. Yo creo que sí, creo que es un tema que tiene apoyo en todos los sectores políticos, pero curiosamente ha pasado algo parecido a los Estados Unidos, que es que hace 200 años que no lo hemos aprobado. Sí. Ahora hay un proyecto del gobierno, del Poder Ejecutivo, en el... Capaz que... Sí, bueno. Un proyecto del Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados, donde hay otros 2 proyectos más con Estado parlamentario. Y son proyectos que tratan 2 aspectos menores o puntuales sobre el tema de la integridad en la toma de decisiones públicas, ¿no? Que son, en los proyectos estos que hay, el proyecto del Poder Ejecutivo lo que hace es extender la obligación de publicidad de las agendas a los legisladores. Actualmente, los funcionarios del Poder Ejecutivo tienen la obligación de publicidad de las reuniones que tienen y los legisladores no. Y entonces se está extendiendo a los legisladores esta obligación. Y después hay unas propuestas de registro de lobistas, que también me parece que es una buena iniciativa que tiende a la transparencia. De todas maneras, si le tengo que dar mi opinión, yo creo como Schumpeter que lo que es más importante en la vida, más que las respuestas, son las preguntas que uno hace, ¿no? Y me parece que la pregunta más relevante del tema que estamos tratando es cómo lograr que los funcionarios tomen decisiones que estén alineadas con el interés público y no con el interés privado. O en todo caso, no con el interés privado por encima del público. Y me parece que esta pregunta, que me parece que es la más relevante, hay otras preguntas relevantes, me parece. La pregunta de la transparencia, cómo se toman las decisiones, es importante. La pregunta de la equidad, de que el que toma las decisiones las tome de una manera equitativa para todos los interesados, y los atienda a todos en forma equitativa o atienda los puntos de vista de todos en forma equitativa. Esto también es importante. Pero el tema del interés público me parece que no había sido mencionado en la exposición de hoy del profesor. Me parece que, en mi criterio, es el más relevante. Y me parece que eso tiene que ver con algunas regulaciones que sería bueno que se dicten, que están vinculadas con la forma y los procedimientos para la toma de decisiones. Entonces, cuando se establecen en algunos países, como en el Reino Unido, Gran Bretaña, mecanismos de lobby abierto, con todos los interesados juntos en el mismo cuarto, o cuando se establecen mecanismos de consultas públicas, en los que el que toma la decisión informa cuál es el interés público al que él quiere servir y recibe comentarios sobre cuál es la mejor manera de servir ese interés público. Me parece que estos procedimientos son muy relevantes, por lo menos tan relevantes como estos otros que hablamos antes de las leyes de lobbying, para lograr integridad en la toma de decisiones y
orientación al interés público de las decisiones. Este es mi comentario. Me parece que es muy relevante los procedimientos en las tomas de decisiones, además de aspectos circunstanciales muy positivos vinculados a la transparencia, a la publicidad, a la transparencia y a la publicidad, que son estos dos aspectos, pero no me parece que sean los más relevantes de todos. Senador Pinedo, ¿nos podría dar uno o dos ejemplos de situaciones que usted haya experimentado, que haya visto, en donde los legisladores o alguien del arco político haya tomado decisiones que no fueron en contra, que no fueron a favor del interés común, debido a que no tenemos esta ley de la que estamos hablando? Ejemplos concretos, digamos. Bueno, supongo que hay un montón de casos, ¿no? Yo tengo algunas experiencias personales. Por ejemplo, yo era funcionario de telecomunicaciones cuando estaba a cargo de un concurso para otorgar licencias de telefonía celular en todo el interior de la Argentina, que no tenía ningún servicio. Y teníamos que establecer un mecanismo del concurso que fuera transparente. Me acuerdo que hablé con el ministro. Primero, me parece muy importante esto de cuál es el objetivo de interés público, vuelvo sobre el mismo tema. Hablé con el ministro y le dije qué es lo que queremos lograr con estas licencias. Y llegamos al acuerdo de que lo que tenemos que lograr es que hubiera muy buenos servicios para toda la Argentina, y rápido. Entonces hicimos un mecanismo de concurso que era la compañía que brindara servicio a más poblaciones de la Argentina en un plazo determinado, que era muy corto, 2 años, tenía la licencia. Entonces, una vez que estuvo fijado el objetivo de interés público, fuimos por ahí. Podría haber habido otros intereses públicos, por ejemplo, cobrar plata, cosa que otros gobiernos posteriores tomaron ese camino. Entonces remataron las licencias y se quedaron con la plata. Ese era otro interés público que ellos buscaban. Pero en el mío, en el primero que hicimos, que era esto de servir a más pueblos muy rápido, para que todos tuvieran posibilidad de comunicación, lo que yo decidí es elaborar el mecanismo, que era complejo, en un sistema de lobby abierto. Entonces invitamos a todas las reuniones, a todas las compañías que habían mostrado interés en participar del concurso, y se toman las decisiones ahí. Así que bueno, esa es una experiencia positiva. En cuanto a tus preguntas de experiencias negativas, y yo creo que hay un montón. En la misma área esta que estamos hablando de telecomunicaciones, un aspecto central para que hubiera competencia en el servicio de telecomunicaciones era la posibilidad de que los prestadores nuevos o chicos se pudieran conectar con los grandes establecidos, los incumbents. Y entonces lo que era crítico era cuáles son las reglas de interconexión de las redes de los chiquitos con los grandes, para que los clientes de los chiquitos se pudieran comunicar con los clientes de los grandes, porque si no, no podían hablar con nadie y no podían competir. Y bueno, yo creo que por temas de lobbying o de intereses privados, las normas sobre interconexión se demoraron muchísimo tiempo y después directamente no se aplicaban. Entonces, me parece que eso tuvo un costo muy alto para la población, que tuvo que pagar servicios caros, y probablemente haya habido un acuerdo de compañías de cobrar todos más caro para que eso funcionara, ¿no? Y el perjudicado era el consumidor. Ese es un ejemplo, pero debe haber habido miles.
Lo levanto así. Gracias. Me han pedido que use este. Le hago una pregunta más al senador. Si en su experiencia las empresas cuando hacen lobby o participan en la política, o sea, sobre temas, o sea, dar unos ejemplos sobre temas relacionados con sus intereses estrechos, subsidios, licencias, impuestos. Mi pregunta es sobre la participación de las empresas y quizás otros grupos de interés en temas más amplios de seguridad, migratorios, financieros, las políticas públicas más, la política más, en un sentido más amplio. Me gustaría escuchar en su experiencia algunos ejemplos o impresiones generales sobre el papel de las empresas en esas políticas. ¿Y le parece que o sea, este proyecto también sería importante para ese tipo de participación? No sé si entiendo bien la pregunta, pero entiendo que me está preguntando sobre cuando las empresas privadas buscan ejercer influencia a los efectos de que se implementen políticas públicas más generales, no de intereses directos. Conozco varios casos de esos. Por ejemplo, recuerdo en principio de los años 2000, yo fui elegido diputado en el año 2003 por primera vez, y había una entidad que estaba formada por varias empresas, una ONG, ¿no? Que está integrada por varias empresas, algunas financieras y otras del mercado de capitales y demás. Y esta sociedad se ocupaba de tener reuniones con legisladores y asesores de legisladores, yo era uno de los que participaba, a los efectos de concientizarlos sobre la necesidad y la importancia que tenía la estabilidad financiera, un tema un poco abstracto, pero bueno, en la Argentina se ve que no había demasiada conciencia de lo importante que era la estabilidad financiera. Veníamos de la crisis del 2002, entonces ellos consideraron que era importante educar a legisladores y asesores sobre la relevancia que tenía para el progreso del país que hubiera estabilidad en los intercambios y en el financiamiento, en el crédito. Así que, bueno, ese es un recuerdo que tengo. Me parece que esos son aportes importantes. Me parece que muchas veces los políticos están movilizados por intereses electorales, vinculados con los votos, vinculados con sus constituencies, como decía el profesor, y a veces no se ocupan de los temas más relevantes, que a lo mejor son muy lejanos de la población general. Por ejemplo, la solvencia fiscal de largo plazo. Yo digo, a ver, ¿cuál es el problema más grande de la Argentina para generar desarrollo y empleo en los próximos 10 años? Yo contestaría la solvencia fiscal de largo plazo. Si voy a mis electores y les digo vamos a trabajar para la solvencia fiscal de largo plazo, ninguno me va a votar. Mi mamá no me va a votar. Así que me parece que ahí hay un trabajo de educar en los temas importantes que es relevante. Bueno, y la última para el senador. El tema que mencionó el doctor Feighan del revolving door, yo leí el proyecto de ley, creo que no está incluido, y quería saber su opinión al respecto, por qué no está, si debiera estar,
Yo creo que eso, en una sociedad como Estados Unidos, con muchísimas posibilidades de trabajo inmediato, no es tan grave para los funcionarios. En un país como la Argentina, donde a lo mejor vos dedicaste mucho tiempo a la vida pública y un buen día te tenés que ir de la vida pública y no tenés un lugar a donde trabajar y te dicen no podés trabajar en los temas que vos sabés, por ejemplo, si sos abogado. Es un problema, ¿no? Se me ocurre que alguna idea habría que pensar respecto de que se le pague parte del salario durante el tiempo en el que no se le permite trabajar o cosas por el estilo. Pero no sé, es una aproximación. En general, estoy de acuerdo con la idea de que no se debería actuar en el mismo lugar en forma inmediata. Pero bueno, esto me parece que si se toma una decisión de ese tipo hay que prever a ese tipo de funcionarios qué tipo de compensación eventualmente pueden tener o de qué van a vivir, no sé, es un tema para pensar. Me parece bien la idea, me parece que hay que implementarlo de una manera sensata. Bueno, voy a arrancar con algunas preguntas para los empresarios, para los dos. Yo hace unos meses preparando una clase para una materia que dicto acá en nuestro MBA, encontré un estudio hecho en George Mason University en Estados Unidos que reveló que las empresas en Estados Unidos que participan más en la política, o sea, que hacen lobby, suelen, o sea, puede ser que les mejore su performance en el área de negocios, pero un efecto, no sé si el profesor Fagan lo vio este estudio, pero un efecto claro que encontraron era que los ejecutivos tienen sueldos más altos, ¿no? En las empresas, en las áreas donde hay mucha participación política, que me pareció interesante. Bueno, más allá de si quieren comentar sobre ese aspecto en particular, ese estudio o no, yo quería preguntarles como profesora, ¿no? ¿Qué dirían algo sobre la importancia de la actividad política para los líderes empresarios? Y en particular, ¿tienen algunas sugerencias para nosotros en el mundo académico, en las universidades, sobre cómo deberíamos tocar el tema? Ya viendo la materia del profesor Fagan, me dio algunas ideas, ¿no? Pero quisiera escuchar sus impresiones. Dos o tres reflexiones. Somos Cámara Binacional, con lo cual estudiamos profundamente lo americano y lo argentino, y no todo lo americano funciona en la Argentina y viceversa. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tema que tú mencionaste de los mayores sueldos en Argentina, esto no se daba. En los últimos 15 años, al revés, había que manejar la frustración. Entonces, no era un tema de ganar sueldo, directamente era muy difícil que las posiciones de asuntos públicos de las empresas tuvieran algún impacto en su interrelación con el sector público, y eso hacía que no solamente no eran reconocidos desde el punto de vista económico, sino que el nivel de impacto era claramente reducido. Y era reducido porque desde el sector público no había la voluntad de escuchar profesionalmente a las distintas partes involucradas para que, de acuerdo a sus opiniones, pudieran generar unas mejores prácticas y, por ende, unas mejores políticas de Estado. Entonces, ese ejercicio de la no objetivo del sector público en general para generar mejores políticas públicas y, por ende, no escuchar a los distintos sectores involucrados su opinión con respecto a esa mejora en función de sus visiones y perspectivas, hacía que el ejercicio de la actividad de asuntos públicos no solamente no era valorada y reconocida, sino que era muy por el contrario hasta desnostada por los propios profesionales que de alguna manera
manejaban esa función. Esa es la primera, si quieren, reflexión a tu pregunta concreta del estudio. Lo segundo, creemos que tener un marco regulatorio que rija el tema de lobby es necesario. Creo que Argentina está comenzando, es un proceso donde eso no es habitual. Ir al modelo de los Estados Unidos me parece que es demasiado apresurado. Hay modelos intermedios que van, como el modelo chileno, que si es adecuado a la filosofía argentina podría ser un modelo perfectamente válido, es un modelo que tiene ambos aspectos, la obligatoriedad de la registración y pedido de audiencia, con a su vez la obligación del sector público involucrado de alguna manera de justificar o no la concesión de esa audiencia y cuáles son los temas que de alguna manera fueron tocados, más allá de otros elementos como limitaciones para recibir regalos, viajes empresariales, otros aspectos que también hacen a la regulación de lobbies. Con lo cual, creemos que este proyecto, especialmente el proyecto del Poder Ejecutivo, es un proyecto de buen comienzo, de marcar al menos aspectos relacionados a la obligatoriedad de lo que es el sujeto pasivo, que es en este caso el funcionario que de alguna manera registra la audiencia, y que creemos más adelante sería conveniente adecuar modelos intermedios como el modelo chileno, que de alguna manera va progresivamente a desarrollar otras responsabilidades y otras sanciones también para el sector privado, para obligarlo de alguna manera a cumplir un rol en este ejercicio profesional de vincularse con el sector privado. Y la última reflexión es, cuando el lobby lo hace una empresa, está claro el interés concreto de la empresa. Cuando el lobby lo hace una cámara multisectorial, es absolutamente diferente, porque de alguna manera ya realiza un filtro de intereses, ya realiza un análisis del objetivo común, y al menos, a priori, obviamente depende de cada uno de los gestores que realicen esa tarea, encuentran y analizan el punto común para plantear ese objetivo común a partir de esa acción con el sector público. Y eso a priori, y no digo que sea en todos los casos, ni mucho menos que nosotros lo hagamos como Cámara, es ya al menos un aspecto de definir alternativas. Un ejemplo que me viene a la mente es la ley de medios, hace años atrás, donde nosotros teníamos en una mesa actores absolutamente encontrados como Cablevisión, Nextel, Telefónica, Telecom, DirecTV, y sin embargo, a través de 3 meses de trabajo, llegamos a un proyecto de paper que de alguna manera buscara plantearle al Poder Legislativo, en realidad al Ejecutivo, que era el que empujaba el proyecto, un modelo de proyecto de marco que contemplara los intereses mutuos de jugadores absolutamente diversos y con intereses absolutamente contrapuestos. Por supuesto no fuimos escuchados, por supuesto ir a ser educado para decir qué hicieron con nuestro paper, pero la realidad eso pasa también por una cuestión de un ejercicio que nos llevó a nosotros a entender que es posible hacer planteos con organizaciones o instituciones o empresas que de alguna manera tienen interés absolutamente contrapuesto. Simplemente, como dijo el senador Pinedo, es encontrar el common ground, encontrar el objetivo común sobre el cual una organización puede plantear los beneficios para generar las mejores prácticas y políticas de Estado. Yo voy a seguir haciendo lobby a favor de las cámaras empresarias. No, sin dudas coincido con gran parte de las reflexiones que vos dijiste. Los que trabajamos en las cámaras empresarias somos conscientes de cuán tenebrosas son algunas reuniones cuando hay que definir posiciones para después poder traducirlas a funcionarios del sector público u otras entidades, otros grupos de interés que están alrededor de determinados temas. Creo que es importante que tengamos en cuenta que siempre se asocia por ahí la palabra lobby al sector empresario, pero hay muchos grupos de interés que también hacen lobby, los sindicatos, un municipio que está interesado en posicionarse por X razón, un gobernador, grupos de consumidores, con lo cual creo que cuando hablamos de lobby tenemos que, digamos, incluir no solamente al sector empresario, sino todos los grupos de interés que actúan y tratan de influenciar en quienes toman diferentes tipos de decisiones. Creo que un punto interesante para analizar es qué tratamiento darle a
los gastos en publicidades o en apoyo de determinados sectores del periodismo también, que es una vía indirecta de influenciar. Muchas veces no conozco bien cómo es en Estados Unidos, pero por ahí tienen un presupuesto X que muestran en determinado tema. No sé si eso incluye el gasto en periodismo para tratar de sostener el mismo tema. Creo que vale la pena analizarlo, porque muchas veces es una forma de bypassear o triangular digamos, las restricciones que por ahí hay o la información que se muestra, cuando en realidad lo que se invierte en lobby puede ser mucho más que eso. Con respecto a las recomendaciones a las escuelas de negocios, bueno, claramente hay muchísimo camino por recorrer en Argentina. Creo que es una actividad sumamente interesante. Obviamente tenemos que luchar contra el mote negativo, como comentaba el profesor, que tiene la palabra lobby, pero creo que tanto desde las empresas como desde las cámaras empresarias está la difícil tarea de mostrar de forma simple, entendible para todos, que lo que uno propone tiene una ganancia neta para la sociedad al final de cuentas. Por supuesto que siempre hay intereses encontrados, hay grupos de presión con intereses encontrados, pero si uno defiende una posición, está convencido y puede mostrar que hay una ganancia neta para la sociedad, creo que eso, y que el debate sea más transparente, con mayor acceso a la información a todos, creo que al final de cuentas el resultado es mucho mejor. En ese sentido, que haya una regulación en donde haya más transparencia, sin duda suma. Cada vez que se regula algo, se benefician en términos relativos más los más débiles que los más poderosos. En ese sentido creo que va a ser muy positivo y va a ayudar a equilibrar muchas discusiones en donde no siempre la cancha está equilibrada. Bien. Yo tengo una pregunta para cada uno, en específica. Para Juan, en Argentina, los autos fabricados en este país tienen por ley que tener un mínimo de un 30% de componente nacional. Y eso, supongo yo, nos provee un lindo ejemplo para, si tuvo la oportunidad de experimentarlo, ¿cómo fue que esa ley terminó existiendo, digamos? O sea, ¿cómo fue el proceso de lobby de las distintas partes? ¿Nos puedes contar un poco de tu experiencia en ese sentido? Voy a tratar de no entrar en ninguna cuestión muy técnica, pero básicamente desde hace muchos años el sector automotriz tuvo beneficios diferenciales con respecto al promedio de la industria. Esos beneficios fueron cayendo, ya prácticamente, salvo el arancel externo común, que tienen otros, digamos que es igual al de otros sectores, prácticamente no hay diferencia. Pero todas las políticas que se implementaron tenían un sesgo muy fuerte a incentivar la erradicación de terminales y el armado de autos, en donde, sobre todo a partir de los 90, esto se facilitó con muy bajos niveles de integración local y a su vez con muy baja protección arancelaria. Para que se den una idea, un vehículo tiene una protección de aranceles del 35%, en el caso de las autopartes en promedio está en alrededor del 6-7%, cuando incluso el arancel de las materias primas puede estar por encima de esos porcentajes. Entonces, el planteo que se venía haciendo era esta debilidad relativa del eslabón del autopartismo, que al final de cuentas era el vaso comunicante entre la fabricación de autos y el empleo. O sea, si no había integración de autopartes, nos quedábamos en la etapa solamente del ensamblado y no se generaban, digamos, otros efectos positivos, otras externalidades sobre el resto de la economía. Esto se planteó durante mucho tiempo y finalmente esa ley se fue gestando, digamos, con ese objetivo de compensar, al menos parcialmente, ese sesgo, digamos, de baja integración local. En ese sentido, la ley fue muy positiva. Los efectos
van a tardar en verse porque de que se toman las decisiones, procesos de nuevos proyectos, procesos de localización suele pasar meses y hasta años. Y también claramente esa ley fue vista como una suerte de compensación para un periodo de transición. Está claro que esa ley no está pensada para estar por siempre, sino es para un periodo de transición en donde, como comentaba antes, la protección arancelaria del sector es muy baja, la presión impositiva es muy fuerte y competimos prácticamente sin aranceles con Brasil, Estados Unidos, Europa, ahora con China también, con lo cual fue planteado en esos términos. No sé si más o menos te respondí, si no... Visto la situación desde un decisor político, muchas veces el problema no es el lobby, sino la falta de lobby. Es muy común que los políticos tomen decisiones oyendo a los que tienen intereses concretos en el tema y no oyendo al público en general. Entonces vos tenés una industria que te dice protegeme, y está el tipo y te molesta, y está ahí, están los obreros haciéndote una manifestación en la puerta del Congreso y demás. Entonces una presión sobre el político para proteger un interés concreto. Y nadie hace lobby por los consumidores. Entonces, la falta de lobby de los consumidores es un tema complejo para el decisor, porque la tendencia natural de una persona es, si a alguien le molesta, tratar de sacárselo de encima y después el otro, que no molesta, se embroma, ¿no? Este es un tema. Y el otro tema es la preferencia por el presente respecto de la preferencia por el futuro. A lo mejor yo tomo una decisión y beneficio a los que están hoy, pero no tengo en cuenta cómo perjudico a los que podrían estar mañana. Porque de vuelta, no están en la mesa, no existen, no hacen lobby. No los tengo en cuenta. Entonces esta preferencia por lo concreto frente a lo abstracto y por el presente frente al futuro es un problema serio en la toma de decisiones políticas pensando en el interés público, que insisto, yo creo que es el tema más relevante. Sí, muchas gracias. Eso me lleva, ahora voy con tu pregunta un segundito, pero en ese sentido, defender al consumidor, digamos, en general. Nosotros en la Argentina, por ahí a usted, doctor Feighan, le puede sorprender, pero nosotros, de acuerdo al World Economic Forum, somos el país más cerrado del mundo, de 138 de 138, en cuanto a productos extranjeros como porcentaje del PBI. Esta ley puede de alguna manera ayudar a no sé quién, hacer lobby por el consumidor y, digamos, contrarrestando tal vez el lobby de ciertas empresas que probablemente quieren mantener cerrado el... ¿La ley que está en tratamiento? Sí, la ley de lobby. No, la ley que está en tratamiento de lobby se ocupa de dos temas, que es fundamentalmente, que es el tema de que los lobistas se tienen que registrar y que tienen que decir para quién trabajan, y los políticos y los lobistas tienen que decir con quién se reúnen. Es eso. Es eso. Pero digamos, eso no es... Me parece un tema relevante, pero digo, no agota el tema grande del interés público, de la transparencia y de la equidad en la toma de decisiones, que me parece que son el conjunto que hay que tener en cuenta. Así que vos te vas a enterar de que las empresas automotrices hablaron con un senador, con un diputado, con un ministro. Y también te vas a enterar de que nadie de los consumidores habló para tener autos mejores o más baratos. Y una vez que te enteraste de las dos cosas, los diputados van a votar y vos te quedaste mirando. Así que no sé si te va a servir o no. Está bien. Respecto a Alejandro, empresas multinacionales, en particular de Estados Unidos, tienen que cumplir con la ley
de Estados Unidos, aún fuera de Estados Unidos. ¿Cómo manejan ese tema con respecto al lobby, siendo que acá no está regulado el lobby y en Estados Unidos sí, digamos? ¿Hay algún tipo de conflicto? Y en todo caso, ¿va a ayudar la ley que se está planteando en ese sentido? La responsabilidad es la misma porque hay una norma que es el FCPS, que son las prácticas de compliance, en el cual cualquier empleado de una empresa americana radicado en cualquier parte del mundo tiene las mismas sanciones que un empleado americano, con lo cual está indirectamente alcanzado por la normativa americana al respecto. Lo que pasa es que también el FCPS establece que dar cumplimiento a las normas nacionales. Entonces, el hecho de no existir una norma en la República Argentina, no hay ningún conflicto, porque no hay ninguna norma vulnerable. Esa es la primera reflexión. Entonces, va más pasando por el tema, como dijo el profesor Marc, por el tema de ética, la ética y la transparencia en la gestión, independientemente del marco regulatorio en la Argentina, que claramente a las empresas americanas en ese aspecto no les toca. Lo segundo, la ley, como bien dijo el senador Pinedo, es una simple registración de una audiencia para de alguna manera denotar la existencia del encuentro, de la reunión, no más allá de eso. Por eso creemos que es un paso, pero que tiene que ser complementado con otras normativas. Hay un tema muy importante en los Estados Unidos que obviamente impacta todo el tema del lobby, que es el financiamiento de la política. Claramente somos bastante críticos con respecto al esquema de los Estados Unidos aprobado en el 2015, en el cual hace la creación de lo que se llama el PACs o Super PACs, con lo cual hace claramente que es ilimitado la posibilidad de las empresas de subsidiar o financiar las campañas políticas de los funcionarios. Es un riesgo que a nuestro juicio, si bien queda perfectamente registrado y por supuesto está totalmente transparentado esa inversión, no deja de ser un efecto indirecto en la gestión de las mejores políticas públicas. Creo que es un elemento que en Argentina también debería ser estudiado, el tema de cómo transparentar el financiamiento de la política, más allá que estamos en un país donde tenemos 34% de informalidad laboral y 41% de informalidad previsional, con lo cual eso ya nos pone en un entorno de informalidad que va más allá de las prácticas públicas, pero no hay un riesgo concreto. Lo más importante para las empresas americanas o multinacionales es el FCPS, o las normas de compliance, y segundo es el código de ética, elemento que nosotros tenemos en la Cámara. El único requisito para ser miembro de AmCham es firmar el código de ética. No importa el origen del capital, no importa el sector en el cual se desenvuelvan. Y es porque de alguna manera seguimos las mismas prácticas del FCPS. Si me preguntas un solo dato para complementarlo el tema de las autopartes, yo creo que este gobierno está por primera vez, por lo menos que yo lo vea los últimos 20 años de mi vida, el hecho de entender las dinámicas de lo que es la situación sectorial de las industrias. En Argentina tenemos claramente distintas tipologías de sectores, los sectores altamente sensibles que no son competitivos en un país que ya no es competitivo per se, con serios problemas de costos estructurales difíciles de remover en el corto plazo, y industrias que son claramente competitivas, que perfectamente pueden salir al mundo sin ningún inconveniente y sin necesidad inclusive de intervención del Estado en manejarlas. Entonces, la responsabilidad del decisor político es entender estratégicamente cuál es el sentido de esos distintos sectores para entender a qué sectores subsidiar y a qué sectores ayudar. Teniendo en cuenta un poco lo que dijo el senador Pinedo, doy un ejemplo concreto. Si yo quiero hoy beneficiar a un sector determinado de un sector sensible, o quiero beneficiar a los 44 millones de argentinos. Y la única manera para determinar estratégicamente cuál va a ser mi política pública, si quiero beneficiar a los 44 millones de argentinos, es entender que la Argentina tiene que estar absolutamente más abierta al mundo. De manera tal que los argentinos se beneficien con la importación de esos productos que en muchos casos son 200 o 300 o 400 veces más baratos que los fabricados en el país. Ahora, ese fenómeno de moverse de un país, como bien dijiste vos, absolutamente cerrado los últimos 12 años al mundo, a un país abierto, que bueno, requiere un proceso de transición, requiere hacerlo en un momento en el cual la Argentina crezca, donde vos tengas claro que la empleabilidad que pierdas en ese fenómeno de reconstrucción de los sectores
sensibles, de alguna manera los puedas compensar con nueva empleabilidad y no generar un efecto socioeconómico muy, muy complicado en la Argentina cuando tenemos a un 32% de la gente por debajo de la línea de pobreza. Pero digo, para eso hay que tener un modelo superador, hay un modelo de largo plazo 29. y política a largo plazo. 29. 29, gracias. No sigamos repitiendo 32. Te agradezco, Federico. ¿Será que la UCA me pasó ese número y por eso me equivoco? Pero bueno, más allá del 32 o el 29, la problemática está ahí y lo que uno de alguna manera busca es colaborar con los decisores políticos, que nada es blanco y negro y todo requiere... para eso hay que consensuar cuáles son los objetivos de largo plazo, que es lo que probablemente Argentina no ha hecho en los últimos años. Algunos dicen los últimos 70 años, ya no los últimos 12, pero es una discusión de largo plazo. Bien, gracias. Y bueno, yo quería hacer una pregunta sobre lo que sería la contracara de la moneda de la integridad y el interés público, que es el tema de la corrupción, ¿no? Que lo mencionó el profesor Fagan, pero más para enfatizar que el lobby no es corrupción. Pero la corrupción es un tema de suma importancia para Argentina, que está mal también en algunos indicadores internacionales, y que está en la agenda política pública también. Para formular la pregunta, quizás por ser profesora también se me ocurrió una forma de formular para que empiece a hablar el profesor Fagan también, pero me imagino que quizás los otros van a querer opinar. Así que la pregunta es para Mark, ¿ves alguna explicación por el hecho de que ahora, después de tantos años de no avanzar con regulación del lobby en algunos países, acá en Argentina, y entiendo que en Brasil también, por lo menos hasta hace poco, no sé qué pasó acá, bueno, tenemos está el asunto de la regulación del lobby sobre la mesa, está en la agenda, pero también estamos viendo los resultados de muchos escándalos de corrupción de verdad, no lo que podría parecer corrupción, pero que argumentaste que no lo es. Así que podrías comentar un poco más sobre la relación entre el lobby y la corrupción de verdad. Your task is a tall one. Let me unbundle your question and start with the issue of, is it feasible to envision lobbying legislation here in Argentina? I am a foreigner, I'm an outsider, so I can't answer directly. But I can share with you the experience of others, because whether we're looking at Chile or other countries in Europe, they have found a way to be able to say, enough is enough. It typically has come at a tipping point where there's been a very substantial scandal, and that has so enraged the public that the legislature has almost been forced to take action and make a change. Whether this is the time of that right now in Argentina, I don't know. Maybe it is, maybe it isn't. My colleagues here certainly have a lot more to say about that. But it will happen. It happened in the US. We waited 200 years, but it did happen, and it's happened elsewhere. There seems to be, on a global scale, enough focus on at least taking that first step that you described of beginning the process, that I could envision it happening here. If this isn't the right moment will come, but just keep at it. In terms of the second part of
the question as I was thinking about it. The association of lobbying and corruption, that takes years to change. That doesn't change as a result of a piece of legislation. People's perceptions change only when actions change. And so don't think that tomorrow, if the legislation were passed, then corruption's over. It isn't. This is only one step among many. Our colleague raised the issue about other voices. He raised the media, he raised NGOs. These are all voices that the senator needs to hear from. Lobbying is one piece of it, but it's a piece that gets less scrutiny than others. And that's why I think it's so important to take these first steps that you're talking about. And my last comment actually is not related to your question, but I'll take advantage of having the microphone. The senator raised a very important point, and that is about the public and citizens and consumers. And I want to give you an interesting example of the power that lobbying can have for that group. As we've negotiated for now decades the healthcare situation in the United States, one of the most powerful advocates is not a business, it's an association, and it's an association of retired people. The AARP represents 40 million Americans. They are very sophisticated in their advocacy, and they are doing exactly what you said. They are worrying about the individual. And I think if we get to a point where lobbying has less of a negative connotation, we can get more groups like that really trying to have their voices heard as well. Sí, a ver, estaba tratando de pensar un poco la respuesta en función del comentario de Mark. Yo creo que en Argentina el lobby no es un ejercicio habitual y normal, planteado como tal, planteado en el buen sentido de la gestión de intereses, planteado desde el concepto de la gestión basada en un común denominador, un objetivo común de la sociedad fijada como tal, a partir del cual los decision makers tienen que tomar una definición de Estado público. Y eso hace que haya mucho que recorrer en ese terreno donde la corrupción, creo, no está vinculada hoy, no es una problemática vinculada al lobby per se, ni mucho menos. La corrupción va por otro lado, en un país donde más del 70% de la economía se maneja por el sector público, donde sectores como la infraestructura, el 95% de la inversión la realizaba el sector público, y eso no quiere decir que la corrupción esté en el sector público per se, sino la corrupción siempre necesita, como el tango, dos personas para bailar. Pero digo, en un país como el nuestro, en el cual el sector público tiene en la toma de decisiones económicas un rol tan protagónico en el PBI de un país, es obvio que el acercamiento del sector privado hasta el sector público no tenga en consideración los objetivos generales, sino los particulares. Cuando una economía como la americana, y no quiero decir que Estados Unidos es el paraíso en ese aspecto, pero al tener una fuerte incidencia del sector privado, altamente competitivo, con reglas perfectamente definidas de la competencia, o al menos mucho más definidas que las nuestras, el espacio de articulación público y privada obviamente se diluye, lo cual no quiere decir que las políticas públicas, tenemos el mejor ejemplo del sistema de salud que está siendo revisado actualmente en los Estados Unidos, no tenga un fuerte impacto económico. Entonces yo creo que el problema del lobby en Argentina no está hoy fuertemente vinculado a un ejercicio de la corrupción sistémica, sino pasa por una problemática de otros factores socioculturales de la Argentina absolutamente diferentes. Sí, coincido. De todas maneras, creo que todo lo que ayude a que haya mayor transparencia, como es este proyecto, siempre que hay más transparencia hay menos hechos oscuros de los que sean, con lo cual creo que en ese sentido es positivo, ¿no? Y sobre todo lo que comentaba antes, ayuda a igualar la cancha en cuanto a los diferentes niveles de poder de los diferentes grupos de presión y creo que si bien el camino es largo y hay que empezar
por ahí por cosas no muy ambiciosas, a la larga siempre termina siendo positivo. Creo que el tema de la transparencia en todo lo que es defensa de intereses, sobre todo cuando hay tanto problema a veces en cuanto a la simetría de la información, creo que va a ser algo positivo. Bien, yo tengo otra pregunta para el doctor Feigin. Como usted mencionó en su presentación, la actividad de lobby es una actividad que tiene que mantener un delicado equilibrio entre el derecho a peticionar por los intereses por los cuales se está haciendo el lobby y la prohibición de comprar legislación. ¿Hay algún estudio que usted nos pueda referir relativo a las características institucionales de los distintos países en donde el balance se va más para un lado o más para el otro, correlacionado con alguna otra característica que pueda haber? There's a very interesting comparison between the US and the EU, the European Union, in this regard, and it centers on conflict of interests. In the EU, there is a more lenient view of having two jobs. You can simultaneously be representing a corporation and be a member of the European Parliament, making decisions that impact that. And in that particular case, you see a strong contrast. There is no evidence to say that that it is materially worse, that there's more corruption, but there are examples. Anecdotes do not make studies, as the academics in here would agree, but there are enough anecdotes that I think it is cause for concern that not being restrictive enough can actually be quite problematic. Como ven, podríamos seguir largo durante la tarde charlando de un tema tan significativo e importante. Nosotros queremos agradecerle a las entidades organizadoras, Fundación Criteria, Fundese, ACDE y La Casa, esta universidad del SEMA que nos ha permitido tener esta tarde tan importante para poder charlar de aquellas cosas que a veces no nos damos tiempo. Estamos decididos a participar en un cambio profundo de nuestra sociedad. Esto no debe ser una pose. Los políticos, los empresarios, los académicos, el hombre común debe tomar esta oportunidad para ser partícipe de un cambio profundo. Entre todos seremos capaces de hacer una mejor Argentina. Entre todos seremos capaces de hacer un mundo mejor. Profesor Feigin, distinguidísimo panel, senador Pinedo, Juan, Alejandro, profesores, muchísimas gracias por esta enorme oportunidad. Al público queremos decirle que, bueno, tendremos la oportunidad en unos minutos de tomar una copa juntos en un cóctel y a lo mejor hacerle alguna otra pregunta al profesor Feigin o a nuestros panelistas. Señoras, señores, muchísimas gracias.